creo que no me equivoco si digo que la vida de Juan Carlos se identifica con el ferrocarril, ferroviario toda su vida, militante, intelectual, que trabaja problemas sobre el ferrocarril, que ha escrito libros de lectura indispensable como el ferrocidio, y que, bueno, conoce el tema como pocos. De manera tal de que yo no voy a hacer más preámbulos, lo digo Juan Carlos, para que nos explique los problemas de los cuales él sabe tanto y nos permita debatir desde cuestiones más generales hasta cuestiones más coyunturales como la situación del sistema ferroviario actual, la Argentina y fenómenos como el de TVA y todo lo que está pasando. Juan Carlos, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hace mucho que no venía por esta aula, hace muchos años acá con Roberto Valle, con la cátedra, he estado acá. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada quiero decirle que si no tienen algo, que levanten la mano y pregunten. O sea, a muchos les escapan los términos técnicos y siempre cuando se habla del ferrocarril, se habla como de la empresa. Pero acá, desde que se nace, nadie habla del Estado y nadie habla del trabajador. Yo creo que el Estado tiene mucho que ver desde que se colocó el primer metro de vía en este país y los trabajadores también. Y los trabajadores son más antiguos que el propio ferrocarril porque ellos son los que enclavaron las vías, los movimientos, los cambios desde que empezó a transitar la porteña. Y el Estado fue el que le facilitó a todos esos privados que quisieron hacer ese emprendimiento, le dio crédito, le dio empréstito, le permitió traer extranjeros para que enseñara cómo era el enclavamiento de la vía, le permitió todo el Estado. Pero en forma paralela a ese mismo Estado, que es una sociedad agroexportadora, le permite a los ingleses también instalarse en Argentina. Cuando fracasa el emprendimiento de la porteña, digo la porteña para que lo encuadremos bien, ese ferrocarril que era Caminos de Fierro, así se llamaba, lo toma la provincia de Buenos Aires y crea los ferrocarriles del oeste. Ese ferrocarril del oeste tomado por la provincia de un ferrocarril estatal, ese ferrocarril cuando empieza a andar se expande por la pampa húmeda bonaerense. En medio de todo esto, los mismos gobiernos le dan regalías, tierras, préstamos, facilidades de embarque, exención de aduana a los ingleses. Pero los ingleses antes habían hecho un estudio de factibilidad cuál era la zona donde se iban a instalar. En ese momento los ingleses habían instalado en el mundo más o menos 400.000 kilómetros de vía, porque el ferrocarril para los ingleses es un arma de penetración colonial. Había los ferrocarriles de Nueva Zelanda, Australia, África, Estados Unidos, en Guyana, en todos lados estaban los ingleses con el ferrocarril que les servía de acarreador de la materia prima. Acá hacen el estudio de que el único lugar donde ellos podían instalarse es la pampa húmeda. La pampa húmeda. ¿Quién manejaba todo esto? La manejaba la Cámara Inglesa del Comercio Inglés, que manejó todos los emprendimientos ingleses fuera del ferrocarril. A partir de ahí se empiezan a instalar los ingleses. Bueno, a partir de ahí se empiezan a instalar los ingleses. Estoy sacando un compañero de televisión. A partir de ahí se empiezan a instalar los ingleses acá y empiezan a dar terreno. Pero no únicamente los ingleses vienen a colocar el ferrocarril, sino que crean colonias. Una de las colonias, la voy a nombrar una, porque había en San Rafael, Alvear, y una de las más conocidas, después de la 125, es la de Armstrong. Esa fue una colonia inglesa, que se fueron a instalar ahí. Y no son ingleses, algunos son daneses, otros son ingleses, otros son escoceses, que se vinieron a instalar en la Argentina. Ellos venían a colonizar, venían con la política y ellos se instalaron en toda la pampa húmeda. Más, y obligaron al Estado, y cuando volvemos al Estado, y obligan al Estado que saque un decreto de que nadie se podía instalar donde la precipitación fluvial era de 500 milímetros anual. Era la pampa húmeda. Entonces, todo el diseño de las líneas, son diseños coniferales. ¿Por qué son coniferales?
y porque tiene que ver el puerto, porque era una exigencia de ese Estado. En ese momento tenía la aduana y el puerto en sus manos, que era el gran fondo recaudador que lo tenía ese Estado que podríamos llamar unitario, para ponerlo bien. Hay guerras civiles en este país por la aduana y por el puerto. Bueno, acá se instala y la salida fundamental de la mercancía era el puerto de Buenos Aires, a través de esta aduana y de este puerto que controlaba la oligarquía que estaba ligada al capital inglés. Los ferrocarriles se desarrollan, los ferrocarriles ingleses son distintas empresas, se desarrollan más o menos hasta el año 1918. 1918 y se termina el rendimiento, de pronto aparecen los franceses que se asientan sobre la zona de Santa Fe. Pero descuidaron y no tuvieron ningún interés en el mesopotámico. No les interesaba el mesopotámico ni les interesaba de Bahía Blanca al sur. En 1904, los conservadores son los que instalan el ferrocarril de Fomento, que se llama primero, que es el actual ferrocarril Belgrano. ¿Por qué? Porque a los ingleses no les interesaba lo que se producía en el norte. En el norte se producía el té, el tabaco, el garbanzo, el algodón. Eso no les interesaba porque lo traían más barato de la India. Pero la oligarquía de acá, y los terratenientes de acá, y los dueños del azúcar de acá, sí les interesaba eso. Y se crea el ferrocarril de Fomento, lo crea uno de los impulsores, un conservador, Figueroa Alcorta. Nosotros siempre decimos, son conservadores, pero tenían un proyecto de país, que yo no estoy de acuerdo con ellos, es otra cosa. Pero ellos no se pueden andar sin proyecto, ellos tenían un proyecto, y se instalan, y compiten con los ingleses. Compiten los ingleses, ¿por qué? ¿Porque eran nacionalistas? No, porque se peleaban por los intereses. A partir de Córdoba, al norte, se empieza a desarrollar el ferrocarril Belgrano, y toma auge en 14 provincias, y la red es total y absolutamente diferente. Es una red, si hablamos de la teoría de la red, es una red distributiva, no centralizada como la de los ingleses. Es distributiva porque enlaza 14 provincias. Esa red del Belgrano, que después se transformó en ferrocarril del Estado, que siempre lo tuvieron los conservadores hasta la época de la nacionalización, bueno, es la que integra las economías regionales del norte. Y hace los puertos que se empalman con el Paraguay, con el Uruguay, con el río Paraná, perdón. Pero a la vez empieza en la nueva línea férrea, que también están los ingleses, pero son otro tipo de ingleses, son los arroceros y son otros que vienen a llevarse la materia prima del norte de la Mesopotamia. Y acá se produce lo primero que nosotros les rescatamos, que cuando se instala el ferrocarril Urquiza, que tiene varios nombres, que va cambiando, que se va haciendo en forma parcial, no voy a entrar en criminalitos, en eso van a aburrir, pero además se complementa con la flota fluvial. El ferrocarril Urquiza es la primera que nos enseña que el transporte es complementario. Se complementa con la flota fluvial. ¿Por qué? Porque es la más barata, es la más segura. La flota fluvial hoy lo que yo preciso es tener una barcaza de empuje, que se llama, porque me empuje y me lleva las cosas a través de la corriente. Lo mismo pasa con el Paraná y se entrelaza con el ferrocarril Belgrano, y se entrelaza con el Paraguay, se entrelaza con Brasil. Es un ferrocarril estratégico. Y a través de Salto y otros pasos se conecta con el Uruguay. La otra línea, que son los ferrocarriles patagónicos, pero los ferrocarriles patagónicos son exclusivamente a partir del sur de Bahía Blanca, que también era ferrocarril de Fomento, que lo hacen los conservadores, son ferrocarriles para sacar la materia prima al puerto, son rectilíneos, bajan de la cordillera al puerto para sacar la producción. En ese conjunto había 17 empresas inglesas, una del Estado, el ferrocarril Belgrano. Ese ferrocarril Belgrano me voy a parar. Me voy a parar porque acá empieza una cuestión del movimiento obrero muy seria. Muy seria. La primera que empieza son los propios ferrocarriles ingleses. A través de eso los ferroviarios empiezan a construir sus organizaciones, sociedades de socorro mutuo, sociedad de fomento, sociedad de ayuda mutuo, y se crea el primer sindicato en la fraternidad en 1895 por influencia de los norteamericanos. Los norteamericanos se habían organizado en lo que se llamaba las fraternidades. La fraternidad era una corriente política ideológica que venía de Alemania, eran socialistas masónicos. Andaban con la carterita de esos militantes,
afuera y por toda América Latina organizando las maquinitas. Recalan acá. Acá toman en la organización de los fraternales, o la fraternidad, menos la concepción masónica. En 1895 se crea la fraternidad y recién toma un comportamiento sindical a principios del siglo, 1905-1906. Si no, tenían la impronta mutualista. Pero la primera huelga nacional ferroviaria es en 1896 y sale de Tolosa, de una sociedad de ayuda mutua, donde la gran discusión de esa huelga fue la metodología de la huelga, donde discutían anarquistas y socialistas. La discusión fue entre anarquistas y socialistas. Todas esas corrientes migratorias nos influyeron a nosotros hasta ahora, porque nos influyeron bajo el punto de vista cultural, del comportamiento frente al trabajo, de la solidaridad. Todo eso quedó en el ferrocarril. Queda en el ferrocarril y se larga la primera huelga. Y acá voy a hablar del papel del intelectual. El papel del intelectual que le hacía los panfletos al comité de huelga que estaba instalado en Tolosa es José Ingeniero. Y José Ingeniero termina todos sus comunicados que él firma vive en la emancipación obrera. Es decir, ahora se discute mucho el positivismo de él, pero en ese momento fue un hecho positivo que él se incorporara a trabajar con él, incluso el pueblo. Y esa huelga se extendió desde Tolosa hasta Campana. Y en ese tiempo no había los aparatitos de ahora. Era el patilengua. Se agarraba el portafolio, se agarraba el colectivo, y se iba y se hablaba. Y quien monitoreó la huelga en Campana era Rado Whisky. Es decir, esos cuadros geniales que había en ese momento eran diferentes. Y la solidaridad. Acá en Avellaneda, las panaderas, los fosforeros, los jaboneros, toda esa industria que había acá en Avellaneda se pliega en la paro. La huelga general se expande y es el primer paro de gran envergadura en 1896. 1896, uno de los líderes es uno de los fundadores del Partido Socialista. Y también estaban los anarquistas, que tienen la impronta de Tafiviejo Tucumán. Y me vuelvo acá por las corrientes ideológicas. Porque en Tucumán, cuando tuvieron que construir la línea férrea del Estado, acá vino una corriente migratoria rusa. Una corriente migratoria rusa, eran todos anarquistas. Unos se asientan en el norte de la Argentina, otro en Junín, y otro que eran bolcheviques y tal en San Rafael Mendoza. El hospital de San Rafael Mendoza se llama Dr. Shekakov. Era un bolchevique exiliado acá que se le de la Argentina. Todavía tiene su nombre, ese nombre que lleva. Era un médico rural. Y allá en el norte, bueno, está la impronta anarca. Durante 20 años estuvieron los anarquistas en el taller de Tafiviejo. El taller de Tafiviejo, que la primera huelga violenta contra la represión es en 1914, antes de la revolución bolchevique, y se enfrentan con el ejército y tienen 5 muertos los ferroviarios. Ahí empieza, ahí se forma la Federación Obrera del Ferrocarrilero, adherida a la FORA, y se expande por los talleres de San Cristóbal, Club del Eje, Laguna Palma, Santa Fe, y después entra a Rosario. En Rosario, que es el núcleo más importante ferroviario, donde los anarquistas tienen una impronta. Yo soy del Belgrano, conocí a muchos peronistas que mamaron la impronta de los anarquistas. Escuchar a esos peronistas de la resistencia peronista que decían los mau, que eran durísimos, y reemplazaron a Bakunin por el Perón y por el otro, pero bajo el punto de vista del comportamiento, de darle con un fierro a los carneros, de ser solidario con el compañero, tener la actitud frente al trabajo, que había que trabajar, es de ellos, es de los anarcos. Vos lo sentís hablar de ellos. Es la parte cultural que, a pesar de que cambie la entidad partidaria, los comportamientos frente al trabajador y la defensa del ferrocarril, la fuente de trabajo en ese momento era de ellos. El líder de ellos era un joven de 21 años, que la huelga esa famosa que los mata la Liga Patriótica en San Cristóbal, los trasladan a San Cristóbal. Y otra corriente de anarquistas los llevan al Club del Eje. No los echan, los trasladan al Club del Eje. Esto es el Club del Eje, es la huelga más fuerte, más dura. Meten a los capataces dentro de un tacho de aceite hirviente, por carnero. Eran así las huelgas. La
política fue de Crudería, fue brutal, por defender el taller, por defender la mano de obra y por defenderse de los caudillos que en ese momento estaban en distintas regiones del norte. No se olviden del caudillaje, porque así como Talleres había un movimiento obrero, eran obreros, también lo era la foto, que era una mezcla de obrero rural, y recién después de muchos años pasé al Torno Zapla, pero si no todo ese territorio era feudal. Toda esta corriente de anarquistas que están en el norte del país y en Junín se vuelven a Rusia cuando sienten los chispazos de la revolución. Y son los que integran el regimiento de Magino, el regimiento anarquista de la revolución bolchevique. Les cuento todo esto porque eso influye enormemente en el comportamiento nuestro y fundamentalmente de la fraternidad. El problema cultural, el problema de las bibliotecas, por ejemplo, los maquinistas tienen una casa que viene un tren de Bahía Blanca hasta la Barriga, cambian de pareja y de la Barriga viene para acá para la Constitución. Esa casa se llama la Comuna. En todo el país se llamaba la Comuna esa casa, en homenaje a la Comuna de París. Son las influencias políticas y ideológicas que vienen de otro lado. En esas comunas se discutía el convenio colectivo, el escalafón, problema cultural, problema político y ideológico, y con una disciplina para vivir, de la limpieza, de ayudar al barrio. Toda esa impronta tenían los ferroviarios que venían y la aplicaban. Yo me acuerdo, yo viví en un pueblo que se llamaba San Cristóbal, y la biblioteca que tiene San Cristóbal es hermosísima, que era una fraternal, se llama Nicolás Avellaneda. A todo esto, el ferrocarril se expande hasta 1930 y después se paraliza. Aparece la Unión Ferroviaria en 1923, que son todos los oficios fuera de los fraternales, que no son los conductores. A todo esto les quiero decir que los ferroviarios somos muy macanudos, pero somos muy machistas. No tenemos, en el mundo hay mujeres maquinistas, hay mujeres conductoras. El único que no tiene mujeres conductoras en el mundo somos nosotros. Somos muy liberales. La libertad, la mujer, el género, pero no tenemos. Dice, no, la mujer tiene que quedarse, son así. No es así, o no es así, Bueno, entonces, es eso lo que pasa. Y después viene cuando empieza el transporte automotor, acá empieza otra película. El transporte automotor empieza a instalarse en el país ya en 1924-25, empiezan a llegar los primeros camiones. Y ya Uriburu crea Vialidad Nacional. Acá viene otro proyecto. Vialidad Nacional, la que diseña todas las rutas que están ahora en la actualidad, son las que diseña. Son las rutas que van paralelas a las mismas trazas del ferrocarril. Trabajaron en perspectiva a lo lejos. Y ya en casi 1938, ya los ferrocarriles ingleses, el ingeniero Beltrán hace un estudio, ya pide subsidios. Los subsidios no son nuevos, que vienen de atrás. Piden los primeros subsidios porque la ganancia era pobre. Ellos ganaban el 5% de todo el FED, de toda la infraestructura que tenían, y bajaban 3 por el ya empezaron la competencia de transporte automotor. La ruta 9, como decimos nosotros, va al lado de la salida acá hasta Rosario, después se prende en el Mitre, después toca el Belgrano y se va hasta el norte, al ladito de la vía. Y lo mismo que la vía que va a Mar del Plata, la 14 que está, algunas, la 188 va por el medio del Sarmiento y del San Martín, es decir, se instala y la creación de Vialidad Nacional, la creación de la carretera, es un subsidio que se le da a la industria del transporte automotor en forma encubierta, subliminal. Esa es una parte. En el ya Pinedo, que era el director, era el secretario de Hacienda del gobierno, pero también era director jurídico de los ferrocarriles ingleses, plantea el general de los ferrocarriles del Estado. Ya lo plantean ellos, ya no tenían ganancia, ya de Inglaterra le decían larguen ese emprendimiento que no sirve más. Y acá viene la Segunda Guerra Mundial y cuando el nuevo patrón de Estados Unidos le dice a los ingleses hay que desprenderse de todas tus cosas. Y una de las cosas que se tienen que desprender son todas las empresas que tienen en el Commonwealth los ingleses, tienen que depender de los ferrocarriles en Australia, en Nueva Zelanda y acá también. Y acá hay 3 proyectos. Está el proyecto de una compañía mixta que plantean los ingleses, ellos la iban a gerenciar y el Estado se iba a hacer cargo de la infraestructura. La otra era que se quedaban los ingleses
y la otra que pasaba al Estado. Quien monitorea todo esto no es Perón, es Miranda. Es el gran negociador de Miranda. Pero vienen los yanquis y le dicen a los ingleses: hasta acá llegó mi amor, le hemos dado 3.750 millones de dólares para la industria, esto se termina, y lo apuran. Los yanquis apuran a los ingleses, tienen que largar la plata. Y Miranda le pide que tienen 500 millones de libras en Inglaterra, que es nuestra negociación. La cuestión es que el paquete queda en la Argentina y se nacionaliza el ferrocarril. Bajo el punto de vista económico, yo siempre lo digo, y vengo de ese palo, pero no es un revolucionario. No le pida al Perón que es propio el ferrocarril como si fuera la revolución bolchevique. Perón lo metió para adentro, pagó, y si no es por Miranda, que le quita hasta los edificios de las propiedades, los ingleses los estafan. Lo metió para adentro porque no tenía otro más problema. Que lo capitaliza políticamente, lo capitaliza políticamente. Nosotros los ferroviarios sí decimos que estamos de acuerdo, porque rescatamos la propiedad, la soberanía territorial, la soberanía del transporte, y porque entre las 17 empresas más el ferrocarril del Estado, al nacionalizarse, eso no lo sabía Perón, era dinámica del ferrocarril, es que se formaba un sistema integrado de transporte ferroviario, de industria y comunicación. ¿Por qué de industria? Porque había 37 talleres. Y cambia su objetivo. Ya no es más un servicio privado con fines de lucro, ahora es un servicio público. Empieza la planificación en los talleres. ¿Quién fabrica una cosa? ¿Quién fabrica otra? Es decir, había una planificación nacional. ¿Quién interviene en esta planificación nacional? Intervienen los técnicos que venían del ferrocarril estatal, que eran los conservadores, y los técnicos que habían querido los ingleses, fundamentalmente los de la Mesopotamia. Como los ingleses de la Mesopotamia no se quisieron ir, se quedaron acá. Y entonces empieza la planificación de la industria. ¿Y por qué integrado? Y porque es una sola empresa. Ya no son más de 17 empresas, tienen un solo objetivo, y empieza lo que se llamó la construcción de los nuevos ramales de intercambio, que se intercambian las líneas, los trenes locales, los trenes gramateros, empieza a funcionar los trenes sanitarios, es decir, los trenes antenas, que son los que van de Tucumán a Salta, y venían. Antes no, antes era directo, y el que subía, el que no subía, no subía. Es decir, hay una planificación de todo. ¿Y comunicaciones por qué? Porque el primero que trajo el teléfono acá a este país fue el ferrocarril. Lo trajo por un problema técnico, porque tenía que comunicar, se tenía una planta de comunicación, y bueno, el que quiera ver los teléfonos primeros que llegaron a este país están en el Museo Ferroviario. Aquí algunos teléfonos, los más antiguos, son para emitir orden, no para escuchar. Después vino la tecnología y se escuchaba. Están todos los teléfonos. Fue el primero que estuvo. Y después incorpora el correo. ¿Y por qué el correo? Porque en cada estación, y eso lo he vivido yo, en cada estación había una estafeta. Porque los telegramas, las cartas, todo eso venía de esa estafeta de la estación. Y el estafeta de la estación siempre tomaban jóvenes, pero para entrar a trabajar ahí tenía que hacer el telégrafo. Entonces mi viejo, que era ferroviario, en vez de mandarme a la calle la firma, me mandó a aprender el telégrafo, para que yo entrara, porque a veces ya sabía el telégrafo. Entonces, las estafetas eran medios de comunicación, se recibían las cartas que se encomiendan y se despachaban. Por eso en todos los trenes hay vagones de encomienda. En los países centrales, capitales, se llama paquetería. Eso es lo que empieza acá, empieza la carga. Y empieza una ligación con el campo. El ferrocarril fue un gran acarreador de los productos del campo. Entonces, otro servicio que se pone en funcionamiento es el servicio de agua. Para nosotros tiene una importancia infernal. Servicio de agua, donde están arqueólogos, agrimensores, es lo que me permite hacer el estudio de las napas freáticas de todo el territorio. Y empiezan a crecer los tanques de agua por todos los territorios, y que no únicamente ese tanque se ve para los motores de vapor, sino que se ve para la población. Ese servicio de agua, el más importante, estaba en el Sarmiento. Ese servicio de agua siempre tuvo una tradición socialista. Creo que les voy a contar. El último referente que tenemos de ahí se llama el compañero Coni, es el que en la época de la Onganía es el que pega el grito de rebelar, después lo cuento. Y ese servicio de agua, cuando vienen las 10, que es la tecnología en punta en ese momento, vienen las 10 el servicio de agua ya deja acá, pero sigue transitando
Porque había pueblos que tenían agua salada, como el de San Cristóbal, y llegaban todos los días por medio de los trenes aguateros. Es un servicio el tren aguatero, el tren ganadero, el tren de los minerales, todos son servicios nuevos. Es decir, hay integralidad y recién cuesta un Perú integrar el ferrocarril con todas las normativas diferentes que tenía entre franceses, del Estado e ingleses, las normativas puestas en el Perú. Y recién se termina de normalizar todo eso en la época de Ilía. Mire si costó trabajo. El ferrocarril se expande, es el ferrocarril del Estado, lo que cargó en tonelaje, el récord fue en el año 1950, nunca fue superado con 220.000 trabajadores, y la cantidad de pasajeros que transportó también, y la cantidad de pasajeros que tenía fue en el año 1950, nunca superado, nunca, jamás superado, y el ferrocarril Belgrano que daba ganancias antes de la nacionalización, compró el edificio donde trabajábamos nosotros, aquí en Maipú 4, en el puerto, y compró el ramal de Rosario al puerto, porque los ingleses no querían que el Belgrano, en ese momento el Estado entró acá porque había que hacer transbordo en Rosario, en la carga que venía del norte, aunque fuera del Belgrano. Por eso, tan grandes esas playas de intercambio de carga que hay en Rosario. Se nacionaliza, cuando se nacionaliza, bueno, también hicimos paro a Perón. El año 1950 fue el gran paro que hicieron a Perón. Sí. Te quería preguntar el tema de las tierras. Ya cuando se nacionaliza, ya se habían vendido todas las tierras, las que adquiere, me refiero a las que adquiere el Estado. Las tierras todas vuelven al Estado. Vuelven al Estado. Todas las propiedades vuelven al Estado. Aquí había un departamento que se llamaba bienes colaterales y ahí estaban todas las escrituras. Todo lo que le quitaban, todo vino a los ingleses. Pero eso fue la habilidad de Miranda. La habilidad de todas las escrituras, todo eso vino al Estado. Las grandes playas, los grandes terrenos, todo eso vino al Estado. Todas las propiedades volvieron al Estado. Todas. El edificio de Lolini, que está acá en la calle Florida, era de ferrocarriles. Era la Galería Pacífico era del ferrocarril. Era de los ingleses, la administración inglesa. Y después las casas que hay acá en Remedio Escalada, que es un barrio ferroviario hecho por los ingleses, también vuelve al Estado. El barrio de Basavilbaso, que es un barrio hermoso inglés, también que tiene cancha de gol, también viene al Estado. Todo ese tipo de propiedad vuelve al Estado. Hasta Miguelete, donde está la cancha de golf, bueno, eso también vuelve al Estado. Lo único que cuando Menem la quiso vender, bueno, los ferroviarios no fueron a ver ahí, la dejó hay un club ahí que el estatuto dice que tiene que ser ferroviario. Bueno, ferroviario que es presidente ahora es natural de la fraternidad. ¿Qué cree que te diga? Eso es un insulto. ¿Qué cree que te diga? ¿Qué cree que te diga? Es la harina que hay. Entonces, cuando hace la huelga de Perón fue muy sencilla. Le pidieron la cabeza del Pedraza de ese tiempo, porque también era vicepresidente de ferrocarriles, y le pidieron aumento salarial. ¿Se acuerdan de la película con guión de Feynman, de Gori, que Eva Perón va y le putea al obrero ferroviario como le decían eso a Perón? Y sí, la que le contestan, yo los conocí. Son dos peronchos que le dijeron no. Señora, usted lo corre. Se peleó con ella, que había otro compañero también del Partido Comunista, pero la voz cantante son esos dos mismos compañeros que después forman la resistencia peronista de Roca y que toman Tartagal para que pasen las armas, así que eran pesos pesados. Esos dos hombres terminan muy pobres. Uno de ellos termina como peón de limpieza del Policlínico Ferroviario. Y uno se enriqueció. Entonces a veces hay que repreguntarse esto para ustedes, si tenía la identidad peronista y tomó una posición de clase, ¿qué mezcla hay? ¿Qué hay en la cabeza de ese compañero? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Guidi. No lo quiero nombrar porque tiene familia, ¿no? Tiene familia, los hijos han estudiado, yo conozco la familia, y yo me acuerdo el día que fuimos con Elena a verlo, siguen igual, el hombre es muy grande y cuando vos hablas de esas cosas se reviven, se levantan. Son militantes de raza. No te puedo decir, bueno, son no a Eva Perón. Son los que se pelean, son los que arman la resistencia, pero eran luchadores y no le permitieron que tuviera el Pedraza, pero no tuvo que echar. Y después en el 51 le hacen otro paro. Y después, bueno, creo que en el 51. Y después hay
Mi viejo era muy peronista, mi papá porque se acata el paro, mi viejo, y vivíamos en Córdoba en esa época, y a mi viejo lo notifican con cédula militar, pero tampoco se andaba con chiquita. Así como en el Longaniato a nosotros nos notificaron con un decreto 53-24 que lo militarizaron, pero tampoco se andaba con chiquita. Yo vengo de ese palo y le digo autocríticamente, se haga la autocrítica el viejo, yo no me lo militaba mi viejo electrónicamente. Pero esto es así. Y la lucha de los ferroviarios, bueno, empieza en forma diferente después del 55. Después del 55, bueno, se instala definitivamente la industria del transporte automotor en este país, y el precursor de la industria del transporte automotor se llama Arturo Frondizi. Es el que le da manija a todo el emprendimiento de Córdoba, donde Córdoba se industrializó, Córdoba se industrializó en la enfermedad cementaria, en el transporte automotor. Estaba la Perkin, estaba Renault, se llamaba ICA, Kaiser, después Renault, después la FIA, vino el grupo Fiat, y vinieron otros grupos, Transfer, vino un montón de grupos más. Pero todo era industria del transporte automotor. El Auto Unión estuvo un tiempo ahí, después se fue a Santa Fe, pero era industria del transporte automotor. Y la primera represión que salimos nosotros fue en el año 1958. En el 58 nosotros nos pelan, nos meten dentro de un vagón porque no estábamos de acuerdo con algunas normas que tiró Frondizi para el ferrocarril. Nos movilizan, nos meten en cana. Directamente nos meten en cana y después nos aplican el plan Coninte en el año 60. Entonces, el democrático y el plan Coninte, y esto también tiene que ser mi enseñanza, es una ley que saca Perón del plan de conmoción interna, por si había un golpe de Estado. Y en el Parlamento, Frondizi, Monjardín, Vítor, que después fueron funcionarios de él, se levantan del Senado y se van en repudio de la ley, pero ellos lo aplican después y la perfeccionan, porque meten como se llamaba antes, la marinería, ¿no? Y nos reprimen como locos. Y la huelga del 61 fue la huelga de 42 días. Esa sí fue dura. Fue muy dura y duramos con la solidaridad del pueblo. Y bueno, y a partir de ahí empieza un decaimiento del ferrocarril, de un boicot permanente del ferrocarril, todos los gobiernos sin excepción. Y la única excepción que dijimos nosotros, y lo planteamos en chiquitito, que nos dejó respirar un poquito porque duró su gobierno, que es el doctor Héctor Guilia. ¿Por qué? Porque Guilia tenía su conocimiento del ferrocarril, era un médico ferroviario, era Cruz del Este, es el creador de las ambulancias rurales arriba de la vía, y venía de ahí, de los talleres de Cruz del Este, era médico de los talleres de Cruz del Este. No hace nada, para todo, pero el golpe de Estado de Onganía nos movilizan y con el decreto 53-24 nos ponen cargo militar. Los peones eran soldados, los capataces eran sargentos, los ingenieros eran, depende de la categoría, eran coroneles, tenientes coroneles, está el decreto. Estábamos todos ahí. Y a partir de ahí empieza otra, y en todo esto nosotros formamos las comisiones clandestinas ferroviarias y empezamos a militar. Y acá viene lo que nosotros llamamos el grito de Coni. Coni, este socialista del Sarmiento, que dice basta, personal técnico no puede interferir nunca más en la huelga de la Unión Ferroviaria y de la fraternidad porque la viene intervenir. Y bueno, viene el paro y nosotros hacemos un gran técnico ya, un gran congreso de Rosario, todos los técnicos, en la seccional de Rosario, donde nosotros planteamos interferir más en la huelga de los demás. Porque antes te mandaban de carnero, el personal de dirección era el carnero por carneros orgánicos. Había huelga y mandaban al personal de dirección a manejar. Cualquier cosa el personal de dirección a manejar. Nosotros dijimos, era una camada que veníamos de la Unión Ferroviaria joven y dijimos, no, nosotros no carnereamos, nosotros nos enseñamos a no carnerear. Acá mi viejo me mataba si no carnereaba. Bueno, eso fue una gran asamblea de Rosario, y todo el personal de todo el país fue delegado a todo el país, y en donde, en la calle, estaban los compañeros de Talleres Pérez, Talleres de Rosario, Talleres Villadiego, estaban en la puerta, esperando así, la familia, todo el mundo. Porque esperaba la resolución nuestra, depende de esta resolución, salir del paro. Y yo me acuerdo, como si fuera ahora, bueno, después de varias horas se abrió la puerta del sindicato del personal técnico de Rosario y salió la voluntad de uno, que fuimos todo el día, y salieron los compañeros y dijeron, no, vamos a ir fuera, bueno, una locura, una aclamación general, y allí empieza el paro de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Echan 40 compañeros, lo echan, mandan a los pruebas y mandan a 40 compañeros, y muchos de ellos, y los 40 dijeron que no, ellos los echaron. Y uno de ellos,
no quiere ni siquiera recibir el papel, se pega un tiro. El compañero que me entró de peón, se recibió ingeniero, se pega un tiro y la tecnológica en la sala de actos, como se cuenta en la 108, lleva su nombre. Yo me recuerdo que tengo asco de este tipo, no carnereo, no hago nada. Y ahí empieza una gran rebelión. Tenía antecedentes Rosario. El Rosario se le había levantado a Perón, en el año 52 creo que fue, cuando Perón quería mandar tropa a Corea. Y cuando salen los compañeros de Talleres Pérez, salen desfilando, nada, de la guerra de Corea. Y ahí se cuela todo Rosario, bueno, hay una movilización nacional después, pero los que aparecen, los que hacen la punta son los compañeros de Talleres Pérez. Talleres Pérez que estaban influidos por diferentes corrientes políticas e ideológicas, ¿no? Porque la corriente política e ideológica de los anarquistas, de los portores de ahí era muy dura. Era muy dura. Y después, bueno, después de los candidatos, bueno, nos echan, era de 220.000, en la primera huelga del 42 perdimos 50.000 compañeros, se instala la fábrica de Materfer, en Córdoba, de ferrocarriles de los italianos, y se nos va lo mejor, la creme de los técnicos de los motores 10, se crean grandes motores 10, es decir, ellos tienen todo el conocimiento acumulado gratuito, que no pagan un mango para capacitarlo, se lo lleva la FIA, gratis. Lo mismo que se llevan de la fabricación de la fábrica militar de Avino, todos los compañeros se lo llevan a los grandes emprendimientos, todo gratis, todo, no se instalan en la casualidad ya. Y bueno, quedan vacíos y hubo que armar todo, hasta el sindicato hubo que armar todo, después del 62, todo lo hubo que armar. Así que de los porrazos y derrotazos tenemos varios. Y de la época de los candidatos, bueno, se forman las comisiones clandestinas ferroviarias y bueno, de ahí se trabaja el sabotaje puro. Hay que decirlo como es, nosotros no somos carmelitas descalzas. No somos carmelitas descalzas. En el 61, en la otra, para impedir la huelga de los carneros, para que no vengan los trenes de los carneros, y el ejemplo nuestro es Laguna Paiva, cuando las mujeres del pueblo sienten que viene el tren de los carneros, porque los hombres estaban en el monte, porque estaba Recadero Vázquez, el milico de la Marina, buscándolos para mandarlos a trabajar, se metían en el monte. Eso pasó en la última huelga. Y los fraternales formaron los comités de rescate. Cada compañero preso lo iban a rescatar. Porque como no daba abasto las comisarías, los metían presos en su propia casa. Y le metían un milico de tapa. Los compañeros los rescataban. Se llama comando de rescate. Hay un montón de historias de ese comando de rescate. Es decir, nosotros no regalamos nada. Nosotros lo estábamos después. Pero no regalamos nada. Y los comandos de rescate son el 61. Y las mujeres de Laguna Paiva, cuando sienten que vienen los trenes de los carneros, salen, imagínense en el 61, se desvisten, sacan su ropa, la embeben con queroseno y con nafta y queman los trenes. Son las que queman los trenes en el monumento a las mujeres de Laguna Paiva. Todos los años se hace un acto de la mujer de Laguna Paiva. Son las mujeres que queman los trenes. Las mujeres que queman los trenes, y bueno, hay un ejemplo, hay Palito del Mestre, que era el que hacía el boletín de huelga de la fraternidad, que era socialista, de Basavilbaso, decía, ya vendrá el Homero que le cantará a la mujer de Laguna Paiva. Y bueno, ahí le cantó Julio Boas, sí, lo conociste Mancheri. Mancheri es un poema de la mujer de Laguna Paiva. ¿Cómo sabe? Y John William Cook tenía una revista que se llamaba De Frente, y al otro día en la tapa sale un vagón quemado y pone abajo este es el camino, lo meten en el otro día. Es decir, la cosa era diferente. Era diferente. Por eso cuando hay un cachetazo que se pega en una asamblea, dice, no, ¿cómo la violencia? Y las asambleas de obreros no son asambleas de carmelitas descalzas. No lo son, nunca lo fueron. Nunca. Entonces por eso, cuando muere Mariano ahora, y algunos progresistas no quisieron parar por la muerte de Mariano, es repudiable eso. Mataron a un compañero. Mataron a un compañero que luchaba por los ferroviarios. Y aquel que no paró ya le vamos a bajar también. Todavía no se lo bajamos. Hay algunos que no pararon. Y otros que no tenían nada que ver con Mariano, como el ejemplo norte que cortaron las vías. Cortaron las vías con Durmiente en repudio a la muerte de Mariano. Ya no vamos a conversar a eso. También tenemos las nuestras.
En el año de Longaniato, ¿por qué no destruyen el ferrocarril? Porque había un conjunto de coroneles que se oponía a la NUCE. La NUCE era el ministro de Obras y Servicios Públicos, que era primo del general, que quería aplicar el plan Lar, que no lo puede aplicar porque los coroneles se le oponen. Hay un grupo de coroneles, se llama Barraquer, Borrell, Federico Pereira, que venían con una concepción así mosconiana. No van a creer que eran revolucionarios, no sé que se pareja. Eran mosconianos, y además levantaban el ferrocarril como que era una cuestión estratégica. Ellos tenían fronteras con todos los países, salía el ferrocarril por todos los países que los rodeaban y no podían tirar el ferrocarril así nomás. Yo tenía una concepción estratégica. Eso lo decían ellos ahí. Y traen una consultora que se llama Solvay, una consultora francesa que eran ferroviarios. Bueno, a mí me van a trabajar con ellos y a nosotros nos viene de 10. Porque como nosotros nos metemos con ellos, nosotros es un paraguas, nosotros viajamos por todo el país, pero viajamos en la consultora. Entonces ahí panfleteamos, hacemos todo. Yo me acuerdo, quiero contar esta anécdota porque un francés me dice a mí, Monsieur Benech, cada vez que vas a un lugar, me dejás en el vagón, porque vamos con un vagón especial, me dejás en el vagón y vos te vas y desapareces. Mira, yo no soy tonto, me dijo. Yo fui maquis. Yo me puse a la invasión nazi. Yo fui guerrillero maquis. Yo sé lo que andamos, no me importa, pero yo quiero comer asado. Como lo comen ustedes. No te hagas problema. Fui y le dije a los vagos, me dice, tráete loco, le ponemos un pelo al francés. Y así fue el francés que nos ayudó. Nos ayudó, nos cobijaba, porque el vagón de donde yo iba era la consultora francesa, nadie lo tocaba y vengo con el paquetito del panfleto. Y en cada andén que bajaba había un paquetito que se dejaba. Bueno, esa era la militancia. Y entonces, después de ahí, y bueno, viene Isabel, viene Perón, no pasa nada, viene la AAA, viene la norma Kennedy, viene el comando de organización al ferrocarril. Quieren copar el ferrocarril, pero lo copa la administración. Y el ferrocarril no es la administración, el ferrocarril es geográfico, es territorial. Entonces, a partir de la estación para allá no pasa nada y se puede. Y después vieron lo que vino, que la dictadura militar, y nos dieron así. Nos dieron, tenemos 111 compañeros desaparecidos, algunos en la época de Isabel ya, se llama Raúl Echesi, es de Tafí Viejo, Tucumán, era miembro de la Resistencia Peronista, un tipo muy querido. Hay un monumento a él. Y mira lo que vino, y después se nos fue lo mejor, algunos nos salvamos de casualidad porque nos echaron a mí, en el 78, yo me tuve que ir al país, volvieron, y se formó la interferrocarrilera. Esta resistencia sí fue de los ferrocarriles. Esta la quiero contar porque es la astucia de la clase obrera. Cuando se forma la interferrocarrilera, le ordenan a Echezar, que era secretario general de la Fraternidad, que se haga pro-golpista. Y este le dice, este tan loco. Es un mandato. Tenés que hacer buena letra, tenés que mimetizarse con eso, precisamos el edificio y la guita. Y abajo de él había otra capa. Los voy a nombrar. Don Luis Cortari y Juan Bertera. Uno era anarquista, don Juan, y don Luis Cortari, que vive, era del Partido Comunista, viejo militante del partido. No era nadie. Entonces, y abajo de todo estaba la otra, la interferrocarrilera. Ferrocarril formada por ferroviarios y ferroportuarios. Esa sí que era clandestina. Esa sí que era clandestina. Pero recibían todo el alimento, la conexión, la cobertura, el cuidado de esas dos capas que estaban arriba. Y los compañeros no dormían en cualquiera, dormían en el 7º piso de la fraternidad. Por eso esa fraternidad la cuidaba Echezar. Echezar, todos, yo también, lo puteamos. Dijimos de todo. Traidor, hasta que se abrió. Cuando vino la democracia, se dijo la verdad. Y en un congreso lo reivindicaron. Vino Echezar y un congreso de la fraternidad de Carlos Paz. Y bueno, pasó esto, y habló con Juan Bertera, pasó esto, fue el ataque, bueno, entonces entró Echezar y bueno. Y muchos le fueron a pedir disculpas, yo también, te puteaba. Y tenían razón. Pero fue el papel que le cumplió a él. Lo metieron 3 veces en cana por los paros. Ellos habían creado una organización que se llama Esférica, nadie podía sacar la cabeza. Hay compañeros que se llama el Perro Santillán, que no es el del norte, otro que teníamos en el ferrocarril, que era el San Martín, el traidor Zárate, no era traidor, decíamos nosotros.
digamos, porque era cerrado. Bueno, pero todo eso manejaron la clandestinidad y la dictadura militar. Pues digo todo esto porque a veces creen que la clase obrera no resistió, la clase obrera resistió. Y nosotros tenemos ejemplos, y esto es otra clase. Pero tuvimos ejemplos donde en ciertos lugares se escondían, en el boliche que se escondían, donde comieron, de todo. Cómo se escondieron en Junín, qué pasó en Junín, todo eso sí. Y nosotros lo hemos contado. Lo hemos contado porque tiene que ser, no puede quedar oculto eso. Algunos no podemos ocultar, no puede quedar oculto, pero fueron la valentía de los que ocurrió. Entonces cuando viene Alfonsín, y bueno, acá viene el debate, la sociedad blanda, que no podía protestar porque traía el golpe de Estado, así, no eran destituyentes, pero eran golpistas. Entonces viene el plan Terraño. El primer plan de descuartizamiento de los ferrocarriles es Terraño, no es menos. Cuando quiere el ferrocarril hacer el pedazo en 4 partes. Y tenía un asesor norteamericano que se llama Leo Thompson, hombre del Banco Mundial. A través de los paros, de Baldini, de la resistencia nuestra, no lleva a cabo, pero forma la dirección de empresas estatales y quien manejaba esa dirección de empresas estatales eran todos los contratistas. Y quien estaba a la cabeza eran los Ovich. ¿Quién eran los Ovich? Era el presidente de la Cámara de Constructores de Vehículos de Transporte Automotor y se había metido el suyo adentro. ¿Y quién nos manda de interventor al ferrocarril? A Madane, que era dueño de Anuar y del grupo FATE. Te las traía también. Y así de seguido. No pudieron hacer nada, Madane fracasó, se tuvo que volver y vino lo que vino el turco. Vino el turco viene con la parafernalia del canto peronista, de toda la iconografía, de todo lo que dijo, y bueno, se le entregaron planes, compañeros que hicieron planes, hubo un acto muy grande en la Unión Ferroviaria, que los 4 gremios hicieron un plan con la Cámara Industrial Ferroviaria, que no eran, la Cámara Industrial Ferroviaria no eran santos, y donde estaba Pedraza, donde estaban todos los que ustedes conocen, pero también estaban otros que eran de Llenaro, que estaba Allende, en ese acto, yo estaba, lo tenemos firmado, ¿cierto? En ese acto le entregaron el plan al turco. Y el turco lo tiró esto. Con todo lo malo que era ese plan, nosotros lo rechazamos, no tiene nada que ver con lo que vino. El turco agarró, hizo lo que tenía que hacer. En la ley Romy, la ley que no se privatizaron los ferrocarriles, y acá vuelvo a los ingleses. Los ingleses eran dueños de su infraestructura, por eso era cuidado. Los concesionarios alquilan el ferrocarril y encima el Estado les da un subsidio, encima alquilaron al revés. Entonces te rompieron todo el ferrocarril, no tiene responsabilidad de su infraestructura. ¿Quién le cobra al TVA el daño que hizo? ¿Quién se lo cobra a Tacelli lo que hizo en el Roca de San Martín y en el Belgrano Sur? ¿Quién le cobra a Techín y a los brasileños? ¿Quién se lo cobra? Están todos alquilados. Esta es la ley Dromi, que nadie, en términos absolutos, nadie movió una coma. Todo lo que se dijo fueron mentiras. Todo lo que se dijo fue un mito de leña verde para que me hicieran llorar, que iban a recortar los ferrocarriles. Los ferrocarriles están peor que nunca. El dineral que se ha ido por el ferrocarril, nosotros podríamos tener un ferrocarril de primera categoría que está en el mundo. Es el dinero que se lleva, todos son multimillonarios. Y los ladrones están todos en libertad. El principal es Jaime. Y el otro también en el final. ¿El final qué hizo? Porque él avaló todo. Él avaló todo. Él lo puso a debido. Él lo apañó a Jaime. Él apañó a toda la Secretaría de Transporte que está en este momento, es una banda de ladrones. Y lo que han puesto ahora es la guinda de un helado de arriba que trajeron un pibe de un pueblo que no sabe qué es lo que es el transporte. Y que seguramente le va a cobrar multa a los ferrocarriles porque andan por la mano izquierda y tienen que andar por la mano derecha. Perdónenme mi ironía. Y todo lo que pasó ahora, y todo lo que pasó ahora y lo que pasó con el Sarmiento son las consecuencias de las concesiones. Nunca pasó. Acá vino Radio Nacional Alemana, cuando la Merkel intentó mandar las acciones de los ferrocarriles alemanes a la bolsa. Acá vino, escuchen bien, Radio Nacional Alemana. Conmigo estuvo por lo menos 10 días filmando, diciendo y mandando. Hicieron una película, que lo que no se debe hacer en el mundo con los ferrocarriles. Estamos nosotros acá. Radio Nacional Alemana, no me lo imagino
a Radio Nacional Argentina haciendo una película de esa acá. No me lo imagino. No me lo imagino a Anguita haciendo una banda de este tipo, ¿no? Ahora que lo preguntan puede ser. ¿Ah? Ahora que lo están retando puede ser. Y quedó lo que quedó. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en la nacionalización? Se fabricaron los primeros locomotores de vapor, la serie 3500 en Talleres Córdoba, la locomotora La Argentina acá en Talleres Linier, compraron 70 motores y alcanzaron a hacer 2 prototipos. Cuando vino 55, chao, se acabó. Se fabricaba en Chanta, Sieje, en Talleres Córdoba, que todavía está el taller intacto, lo vaciaron y vendíamos llantas Sieje a América Latina. Ahora canta la Mora Jiménez ahí, es un salón de joda. El tren laminador de rieles que se hacía en Sonrisa, nosotros hacemos nuestro propio rieles, se cerró. Estoy hablando de las consecuencias del tratamiento. Acá la electrificación del Urquiza, que es el ingeniero Fernández, que tenía en los talleres Lynch, cuando cambiaron los tranvías y se pusieron los Toshiba. Acá era toda industria nuestra. Acá se fabricaron trenes, coches con el tren Alma, que anda de sanidad. Ese se fabricó en talleres Tafí Viejo, era de pasajero. En 1945, con aire acondicionado, todavía tiene el aire acondicionado viejo, marca Stone, de la época de la cucaracha. Entonces, todo eso se destruyó. Pero lo peor que pasó, que hay 1.200 pueblos fantasmas. Se deshabitó el país, una corriente migratoria infernal, porque en el interior del país, uno que es cabecita negra, hay una adoración por el muerto. El día del muerto van a la tumba, limpian la tumba, le hablan. Ese día es como los mexicanos, que primero están los muertos adultos y al otro día están los angelitos, para que los angelitos no se contaminen de los muertos malos. Eso es todo lo que hay en el interior. En Ecuador han prohibido porque salen todos los muertos, todos los años los sacan afuera, los limpian y los vuelven a meter. Pero eso es la cultura nuestra que viene de hace mucho. Eso no pasa en el norte, pero van al cementerio. Abandonaron los muertos. Tuvieron que emigrar porque no tenían ni agua. Yo fui al cementerio de Simoca porque se me murió una tía y el monte ya estaba entrando al cementerio. Cuando van a meter a mi tía ahí adentro, en una bóveda, se mete un vaquiano y el de arriba grita, tiene un machete y saca una lampalada, una víbora, la otra está volviendo abajo. Eso es el interior. Eso no hay más. No hay más agua, no hay más trenes. Y entonces toda la zona salitrosa tienen que llevar en camiones. Yo de otro pueblo que se llama Chilecito. Nosotros nos bañamos en la bomba de la estación. Ahí estaba el cable carril. Ahora traen el agua en camiones, se cerró ese pozo. Se cerraron todos los pozos de agua. Entonces no hay más trenes sanitarios, hay que anda ahora no anda nunca porque no tiene locomotora. Todo el desastre que ocurrió acá, todo ese patrimonio que estaba ganado en $40.000 millones por la CFE, todo eso se destruyó. Y todo eso hay que volverlo a hacer. Todo hay que volverlo a hacer. Con este gobierno. Y dijéramos, bueno, tengo un gobierno lúcido, burlé, no importa. Como tienen los brasileños que están haciendo otros ferrocarriles nuevos. No. Y digo, todos los ferrocarriles del mundo, todos de los países capitalistas centrales son estatales. Siempre tomo el ejemplo de España, para ir terminando. Cuando iban a meter el mercado común europeo, entró Felipe. Y redimensionó todas las redes, electrificó todo, cambió las trazas, le puso la misma traza que los ferrocarriles europeos, que era la media. Vino Aznar y continuó con ese mismo proyecto. Y antes de irse dejó 6.600 millones de euros para el ferrocarril. Vino Zapatero, continuó con la misma política y antes de irse dejó inaugurados los primeros trenes de alta velocidad que fabrica la Renfe. Es decir, son políticas de Estado, no son políticas de Estado capitalista, pero son políticas de Estado que no tenemos. Lo otro es, contra ejemplo, el Atache, cuando hizo lo mismo que hizo acá. Vino Tony Blair, después que hizo un desastre con los ferrocarriles del Atache. Cuando vino Tony Blair, lo metió para adentro nuevo, con los sindicatos. No son los sindicatos acá. Con todo lo que tiene las 3D1 y todo lo que tengan eso, lo metieron para adentro. Lo metieron para adentro por los ferrocarriles estatales. Tuvieron que ir los franceses, que siempre soñaron con invadir los normandos, invadieron los sajones, ahora lo invadieron con el ferrocarril. Le ayudaron a hacer el nuevo túnel y pusieron toda la tecnología de alta velocidad y la recondicionaron del sistema de comunicaciones con alta velocidad. Se lo hicieron los franceses, porque se atrasaron tecnología. Y Tony Blair no es socialista, ni peronista, ni cosa que se parezca. Tony Blair es Tony Blair.
Entonces nosotros tenemos que pensar cómo reconstituir el ferrocarril, porque el ferrocarril, decimos nosotros, es un patrimonio nacional. Es como el gas, como la minería, como las aguas subterráneas, como los acuíferos, es nuestro, lo destruyeron. ¿Qué hacemos con esos tipos que lo destruyeron? Pero mientras tanto no pensemos únicamente en eso, sino pensemos cómo lo reconstruimos. Y bueno, nosotros los ferroviarios, como empecinada, nos derrotaron, y siempre rescato la huelga del 91-92, que fue dirigida por los jóvenes, y acá vuelvo a hablar de los jóvenes, fue dirigida por los jóvenes de la fraternidad, la Unión Ferroviaria, los secretarios y algunos del personal técnico. Entonces nosotros plegamos la personal técnica, plegamos la huelga 45 días. 45 días de paro dirigida por los jóvenes, y el núcleo de las reuniones era AEA. Fueron días gloriosos de lucha de los jóvenes que lo quisieron colmear, que lo llevaron a la confitería Ópera, el interventor del ferrocarril de Menemista le ofreció una valija de dólares a cada uno. Eso Bombeiro vive. Son honorables compañeros. Los echaron, una valija de dólares a cada uno, estaban los guardaespaldas ahí. Uno de ellos, cuando le dice, bueno, muchachos, paren la huelga, tienen esto, rescatamos los 30, Juan dijo, vive. Juan, después le voy a contar algo. Juan le dijo, no, mire, yo no quiero que me recorpore, a mí no me importa, yo ya perdí, pero a los 30 compañeros sí. Daniel, otro, dijo, no, yo quiero que me recorpore a mí y a todos mis compañeros. Y tomó un trago de café. Y dijo, no, ¿sabe qué? Mejor va a decir la puta madre que lo parió. Nosotros no nos entregamos y lo corrieron al interventor. Era dueño de Materfeld. Entonces yo cuento esto porque siempre cuando uno habla del movimiento obrero y sindical, cree que son todos corruptos, no nosotros. Estos pibes eran muy jovencitos. Yo te hice una película con ellos, que se llama La Última Huelga, o fue La Última Huelga. Hubo algunos, ¿cómo te podría decir? 45 días mucho. A los 20 tenían que parar porque después firmaron lo mismo que le propusieron los 20, hubo un cansancio. El gobierno se retira, toma el envío y en el 92 los hace pelota. Es decir, el gobierno tiene, ya en ese periodo, los Pedraza, todavía le agarró la garrocha, pero agarró la garrocha, porque Pedraza era cafierista, puso guita para cafiero. Salta con la garrocha y va a la garrocha y se va con Menem, lo que se ve con los abiertos. Entonces que era vivo, estúpido, tiene un pelo. Y a partir de ahí, bueno, mira lo que vino. Nosotros vimos las planillas de los cesantes. En el último libro yo cuento una cosa que nunca la tenía que contar. Nosotros destinamos a unos compañeros que eran de recursos humanos que no militaran más, pero que ascendieran. Si no, no nos podíamos enterar lo que decían los jefes. Y esos compañeros subieron. Nosotros nos enteramos de toda la minucia del comité de huelga y la pasamos. Están las planillas donde los dirigentes gremiales ponen fulano de tal, comunista, fulano de tal, del MAS, fulano de tal, del PO. Así la ponen. No vino García ni la KGB ni fue, no. Son los dirigentes gremiales que están en la actualidad que delataron compañeros por compañeros. Son delatores esos cabros. Entonces no se puede tener mucha tutía con estos tipos que están ahora, con los Pedrazas. Todas